Hoy vas a conocer Ortigueira. Ortigueira es una villa, parroquia y municipio del norte de la provincia de A Coruña. Tiene una superficie de 209,60 kilómetros cuadrados y 5.418 habitantes, famosa sobre todo por su Festival Internacional del Mundo Celta, que además es fiesta de interés turístico internacional. Hola amigos, pues estamos en otro pueblo de la zona de Ortegal, de la costa ártabra, Ortigueira, la capital del mundo celta. Y fijaros qué edificio más bonito hay aquí. Parece estilo modernista, ¿no? Juan Fernández Latorre, Biblioteca Municipal. Bueno, pues vamos a explorar un poco este pueblo. Y ya estamos en el centro del pueblo. En realidad es un pueblo muy pequeñito. Y diréis, pero ¿ha habido un apocalipsis zombie aquí? No, pues es que coincidió que fuimos justamente el día de la patrona del pueblo, Santa Marta, porque en realidad este pueblo se llama Santa Marta de Ortigueira. Pero fijaros qué casas más bonitas por esta calle, que es, yo diría que la principal. Y ahí al fondo veíamos un molino que está en lo alto del monte. Ahí ya veis referencias al Festival Celta de Ortigueira, súper famoso y súper importante. Y aquí vemos la iglesia de Santa Marta de Ortigueira. Y justo al lado, ese edificio de piedra tan bonito, es el concello. Y ya estamos en el puerto. Ahí veíais las letras de Ortigueira. Esta zona tiene uno de los humedales más importantes de Galicia. Súper bien conservado. Y como veis, había un montón de barracas de las fiestas. Era la sobremesa y la gente estaba descansando. En esta explanada es donde se celebran las actuaciones más importantes del festival, ahora ocupadas por las barracas de la fiesta. Y nos vamos de camino a la playa de Morouzos. Estamos ahora en la playa, bueno, aún no estamos, cerca de la playa de Morouzos. Fijaros, hay baños, hay chiringuitos, hay mucho donde aparcar, porque aquí acampan durante el Festival Celta de Ortigueira. Allí está el chiringuito. Ahora a ver por dónde se baja a la playa. Bueno, ya encontramos
según bajas, según vienes por la carretera, hay que seguir recto, porque el camino ya pone dirección prohibida, se supone, porque si no hay la cadenita que no pasen los coches a esta zona. Y a ver, porque es una playa bastante grande también. Y aquí a la izquierda veis que hay un pinar, y ahí es donde acampan cuando el festival, que eso es un desmadre. Pues siguiendo el camino hacia la playa, tenéis aquí mesas con bancos para comer. Podéis pasar aquí el día. Pues estas son las playas buenas, porque sí que puedes pasar horas. Si te cansas del sol, te vienes para la sombra. Y tan ricamente. Está muy acondicionado todo. Ay, mira, por aquí creo que se acorta el camino. Mirad por dónde está yendo la gente. Claro, por ahí mucho antes. Dimos mucha vuelta por ahí. Mirad qué pinar más chulo. Bueno, esto parece como los castros. Hay varios niveles de fortificación, como veis. Las dunas, pues hay varias hondonadas. Ya camináramos un rato, pues venga, seguimos. Mirad, hay como un camino. Y ahora volvemos a subir la montañita. Y creo que vuelve a haber otra hondonada, aún no vemos la playa. Es para darle más misterio. ¿Lo veis? Hay más aún, más dunas. Pero ya se ve el mar. Y hay bandera verde, nos podemos bañar. La verdad que hoy no está muy apetecible. Porque estuvo haciendo bastante sol. Un calor agradable. Yo creo que 24, 25 grados. Estamos a 29 de julio. Pero, como veis, ahora se ha nublado bastante. Y como hace bastante viento, pues no está muy apetecible para bañarse, la verdad. Bueno, a ver si después de esta ya vemos la playa de Morouzos. Ya llegamos, chicos, ya llegamos. Ahí la tenéis. Aunque por el camino la arena está bastante negra, no sé por qué. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. En la playa parece que está más limpita. Tremenda playa. Está bonita. Desconozco si tiene peligro. Bueno, la bandera está verde. Pero fijaros, una playaza. Es grandota. Y ahí tenéis. Parece que sí hay servicio de salvamento. Hay flotadores por ahí colgados. Mirad qué bonita está esta playa. Esto, si lo ves con el cielo azul, se ve de otra manera, ¿no? Y fijaros que allá, hacia el océano, sí que está un poquito azul. Y ahí tenéis. En un pasado vídeo visitábamos el concello de Cariño y el Cabo Ortegal, que estaría por ahí. Allí vemos los agullóns, que eran de las piedras más antiguas que existen. Y aquí parece que hay un islote, ¿no? Da la sensación. Pero por ahí detrás estaría Estaca de Bares, que es el punto más septentrional de España. Esta es la ría de Ortigueira.
Y además forma parte de la costa Ártabra, que viene desde Coruña hasta Estaca de Bares. Eso sería la costa Ártabra. Pero qué inmensidad de playa y de océano. Bueno, aquí, por ahí enfrente, se divide el océano Atlántico del mar Cantábrico. Aquí está justo la división. Y ahí por ahí detrás a la derecha, donde está Estaca de Bares, también es la frontera entre las provincias de Coruña y Lugo. Fijaros qué belleza de arenal. Fijaros cuántas duchas. Me acabo de dar cuenta, pues imagínate, será para cuando acampan aquí todos los del festival. Impresionante. Porque claro, yo nunca vine aquí al camping, vine al festival y os puedo asegurar que es un desmadre. No oyes más que pasar ambulancias, la verdad. No, con eso ya se dice todo, ¿no? Se oyen muchas ambulancias. En fin. Y no hay mucho que decir aquí. Estamos ante el banco más bonito del mundo, en plenos acantilados del Oiva. No hay palabras. Y fijaros en este lado de los acantilados que hay playas prácticamente vírgenes. Creo que se puede acceder mediante cuerdas o algo así, pero... Y esa piedra tan singular que veis ahí se llama pena furada, y es que la erosión del mar y del viento crean furnas, esas cavidades. Y estas rocas nos recuerdan a os aguillóns que veíamos en el pasado vídeo de la semana pasada de Cariño. Recordad que esta zona es un geoparque, es una zona de especial interés geológico. Ahí tendríais enfrente el concello de Cariño
y aquellas rocas aisladas son os aguillóns. Y esta food truck, que parece la furgoneta de Scooby-Doo, nos salvó la merienda con unas filloas riquísimas. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a encontrar algo así en un sitio tan bonito? Y ya veis que es un camino bastante corto hasta el parking, no tenéis problema. Esta es otra parada antes de llegar al banco, donde podéis pararos, y para los más atrevidos pueden ir hasta ahí, hasta la punta. Y estamos ahora en el precioso pueblo de Espasante. Fijaros qué playa de San Antonio. Y nos vamos como siempre a callejear un poco, que fijaros qué suelo tan diferente tiene este pueblo. Y la sorpresa fue que es un pueblo muy bonito, tiene unas casas impresionantes. Ahora lo veréis. Y llegamos a la playa de la Concha con su paseo, por ahí se llegaría hasta el puerto, y detrás del puerto hay mucho más que ver. Hay un castro, hay otra garita como la que veíamos de Herbeira en el vídeo de Cedeira, que ya habéis visto en el canal. Y nos vamos a acercar a la playa para que la veáis, porque es una playa muy tranquila y muy familiar, sin peligro para los niños.
Y hacemos una última parada en el muiño de mareas da Senra. Los molinos de mareas aprovechaban la fuerza de las mareas para mover la moa, la muela y moler la harina. El grano para hacer harina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, regaladme un like y suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.